Hola amigos, en este video vamos a contestar las páginas que van de la 9 a la 17 de tu libro de español de quinto grado. Suscríbete al canal, regálame ese pulgar arriba y comparte este video. Recuerda que te encuentras en Next Primaria. Comenzamos. En la página número 9 de tu libro te dice lo que conozco. Así es que vas a comentar en tu grupo sobre lo que viene siendo un relato histórico. Recuerda que un relato histórico es aquel que habla de eventos o acontecimientos que surgieron en la historia. Y aquí te dejan dos ejemplos, como el asunto de que están hablando aquí de Agustín de Iturbide, que viene siendo el que viene a consumir lo que es la independencia de México. Y aquí te dejan otro ejemplo sobre la coronación del emperador Iturbide. Posteriormente te dice que los leas y estos se tratan de que pues habla de cómo entró Agustín de Iturbide en la Ciudad de México para consumar que la independencia de México, y en este otro artículo habla sobre cómo fue coronado como emperador aquí en México. Luego tienes que contestar la siguiente información: ¿cómo distingues lo que viene siendo un cuento, lo que es una novela y lo que es una leyenda? Y también qué viene siendo un artículo o nota informativa, o sea, cuáles son las diferencias. Así es que investigando encontré que, pues dijimos que un relato histórico es aquel que habla sobre eventos o acontecimientos que surgieron a lo largo de la historia. En cambio, el cuento es un relato corto con pocos personajes y con una única trama que puede estar basada en hechos reales o ficticios. Es decir, los cuentos pueden estar llenos de imaginación y generalmente manejan pocos personajes. Como ejemplo, Caperucita Roja maneja pocos personajes. En cambio, la novela viene siendo una obra literaria, como te dice aquí, que viene siendo bastante extensa, grande, que se narra, pues que narra los acontecimientos que pueden ser o no ficticios. En cambio, la leyenda, pues vienen siendo relatos donde se narran con mucha, pero mucha imaginación y mucha relatos que caen en la cosas ficticias, cuentos basados en que en la realidad. Y te dejo un ejemplo como la leyenda de La Llorona, donde encuentras un montón de relatos que puedes hasta pues observar o checar que aparecen hasta fantasmas. En cambio, las notas informativas o artículos es un escrito que te permite que pues informar a los lectores acerca de algún suceso que sea de interés público. Es decir, puede catalogarse las notas informativas como pues las famosas noticias que están surgiendo en ese momento. Posteriormente te dice que pues leas en voz alta los siguientes relatos históricos. Tal vez estos relatos históricos los vas a leer con tu maestra. Pasando a esta parte de la hoja, te dice que mi diccionario. Encontraste palabras desconocidas en los relatos históricos que leíste, y yo te dejo que si te dejan de tarea que subrayes las palabras que no entendiste, porque aquí te dicen que las investigues. Yo puse como ejemplos que no entendía lo que significa trigarante. Mira, te lo dejo subrayado. Tampoco entiendo o no sé la definición de regencia ni lo que significa ratificada. Así es que aquí te dice que investiga su significado en diferentes fuentes, ya sea en un diccionario, en el internet, o que preguntes a algún adulto. Te dice aquí que puedes deducir la información o el significado a partir de qué, de un contexto, o preguntarlo a tus compañeros o a tu maestro. Contrasta la información, es decir, pues analiza y une la información y construye tu propia definición de cada palabra y escríbela. Elabora tu diccionario. Así es que si tu maestra te pide de tarea que elabores un diccionario, aquí te dice que lo puedes hacer con hojas, tarjetas o en tu cuaderno. Allí podrás incluir palabras de todas las asignaturas. Así es que aquí te dejo un ejemplo de cómo puedes hacer tu diccionario. Yo realicé mi diccionario con tarjetas. Y mira, puse la palabra trigarante porque no sé su significado, y investigando, después analicé y por último escribí sus definiciones pues con todo lo que había analizado. Y trigarante quiere decir que pues de 3 garantías,
y fue un ejército que operó entre el año de 1820 y 1821 durante la independencia mexicana comandado por Agustín de Iturbide. Asimismo, hice lo mismo con la palabra regencia y con la palabra ratificar y lo escribí en tarjetas para poderlo después acomodar en orden alfabético. Recuerda que, de acuerdo a lo que te deje tu maestra, la tarea es como lo vas a realizar. Luego, en esta parte te dice lo siguiente. Contesta con tus compañeros lo siguiente. Te dice que en un diccionario te pregunta cómo aparecen los sustantivos. Entonces yo puse como respuesta cómo aparecen los sustantivos en el diccionario y los sustantivos deben aparecer en singular. Y luego te vuelven aquí a preguntar, ¿aparecen en singular o en plural? Y yo puse como respuesta que en singular, aparecen en singular. Luego te preguntan, ¿cómo aparecen los verbos? ¿En infinitivo o conjugados? Y yo puse como respuesta es que los verbos aparecen en infinitivo, en el diccionario aparecen en forma de infinitivo los verbos. Luego te preguntan, ¿cómo buscarías la definición de infestado, tribunales, insignias y exilio? Así es que, mira, yo lo buscaría primero, la primera que elegiría, la palabra sería exilio. ¿Por qué? Porque la letra E está antes que las otras palabras, o sea, de acuerdo al orden alfabético, y buscaría primero la letra E seguida de la X porque exilio lleva una X y luego buscaría la letra I. Posteriormente, ¿qué otra palabra buscaría? Seguiría buscando lo que es la palabra infestado, insignia, porque es la que continuaría en orden alfabético porque inician con I y del mismo modo iniciaría con la letra I buscando luego la N y la F y ahí en esa hoja que me encuentre en el diccionario pues buscaría la palabra infestado y posteriormente insignia y haría lo mismo con la última palabra que sería buscar la palabra que significa tribunales. Luego aquí te preguntan en qué orden aparecen pues las palabras en el diccionario y yo te pongo como respuesta es que aparecen en orden alfabético. Es decir, cuando tú veas un diccionario vas a ver que están ordenadas las palabras en orden alfabético. Luego te dice aquí que comenta tus reflexiones, tus pensamientos con tus compañeros para saber cómo escribir las palabras que se definirán si es que te dejan de tarea realizar un diccionario. Así es que te dice que hagan una ficha según las características de un diccionario y yo aquí te dejo una recomendación. Si te dejan hacer esta tarea de hacer un diccionario, yo escribiría las definiciones de las palabras que desconozco, las haría en orden alfabético. Y luego aquí te comentan que pues debes de escribir en una fecha cómo aparecen los diferentes tipos de palabras en el diccionario y cuáles son las características que debe de tener un diccionario. Así es que te dejo las características de un diccionario. Es que un diccionario te debe de proporcionar su significado y su definición. Te debe también de proporcionar una etimología y una ortografía. Etimología es de dónde viene originaria esa palabra, si fue originaria de Grecia o es del latín, etcétera. Debe de estar escrito ortográficamente correcto. También te debe de proporcionar un diccionario, una pronunciación correcta de las palabras con esa simbología rara que tienen y también te proporcionan la separación silábica y la forma gramatical. También te dice que un diccionario debe de tener los verbos en forma infinitiva y los sustantivos se escriben en singular. ¡Listo! Pasando a la página número 11 de tu libro te dice, ya que has leído con atención, contestas las siguientes preguntas. Así es que contestaremos las 3 preguntas que vienen aquí. ¿Dónde coronaron a Iturbide como emperador? Y yo puse como respuesta es que su coronación tuvo lugar en la Catedral Metropolitana de la Asunción de la Santísima Virgen de María en los cielos de donde, allá en la Ciudad de México, ahí fue donde coronaron a Iturbide. La siguiente pregunta es, ¿quién coronó a Iturbide? Y la respuesta que yo puse fue el presidente del Congreso, Rafael Mangino. Y la tercera pregunta es, ¿qué crees que sean las demás insignias imperiales? Yo puse como respuesta, viene siendo la corona imperial, el orbe imperial, el cetro imperial, la espada ceremonial, la Biblia imperial, la cruz imperial y la lanza sagrada. Estas vendrían siendo las insignias imperiales que pues daban en esos tiempos un alto poder,
una jerarquía y pues destacaba al emperador de todos los demás. Seguido, en la página número 12 de tu libro, sigue otra nota informativa que la titulan Agustín de Iturbide, ¿cuál fue su delito? Porque, de acuerdo a la historia, dice que se señala que Iturbide pues lo quitaron de ser emperador porque pues para las personas de la política en ese entonces de plano no la armaba para ser emperador. Así es que después de leer este texto te dice que contesta las siguientes preguntas. ¿Por qué causas fracasó el imperio de Iturbide? Y yo te dejo como respuesta que fue porque había mucha división entre las fuerzas políticas del momento, es decir, todos opinaban, todos comentaban y no llegaban a ningún acuerdo. También la falta de una identidad común, es decir, no tenía pues un carácter fuerte para gobernar. También las intenciones separatistas de otras provincias, es decir, los otros estados de la República de México, jalaban para todas partes, pero menos para tratar de sacar al país. La cuarta sería carencia de un plan económico, es decir, Iturbide no tenía ni idea de cómo llevar la economía de un país, y es que debido a que Iturbide era un militar y no un político y mucho menos un economista, por eso no sabía cómo llevar la economía en ese entonces. Y el otro punto que fracasó era la que se dio la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa, por lo que vino a desestabilizar pues todavía más a el país de México, que estaba apenas siendo independiente. Contestando la siguiente pregunta, te dice qué consecuencias trajo la reducción o eliminación de impuestos y cargas tributarias para el gobierno de Iturbide. Yo te pongo como respuesta que, pues por la carencia de estos recursos económicos para costear gastos de la tropa militares, porque no había dinero, pues hubo un déficit en el presupuesto del gobierno que pues imposibilitaba, ¿qué cosa? Pagar los salarios de los empleados públicos, y pues se hizo un gran desastre en esa época, pues exigían que les pagaran sus sueldos. Por último te preguntan por qué las ideas de Iturbide y las de los partidarios de la República eran incompatibles, es decir, por qué no empataban o por qué no funcionaban correctamente, y te pongo como respuesta es que la razón por la cual las ideas de Iturbide y los partidos de la República eran incompatibles es que debido a que las ideas o las cosas que Iturbide pensaba tenía ideales de gobierno basados en una ¿qué? Monarquía, mientras que los republicanos tenían como idea una ¿qué? República democrática, y entonces se realizó en esa época un desastre en lo que era la política de México. Luego te comentan que para responder, recuerda las diferencias entre monarquía y república como sistema de gobierno. Recordando, monarquía viene siendo cuando es gobernado por una sola persona y prácticamente se deben de cumplir los deseos de esa persona, y en cambio la república pues está basada en diferentes tipos de gobiernos, como pueden ser senadores, diputados, los jueces y un presidente para balancear. Así es que en la república existen diferentes tipos de mini gobiernos, digámoslo así, o personas o grupos de personas que en conjunto deben de gobernar el país. Listo. Pasando a la página número 13 de tu libro, te dice movimiento a favor del imperio, y aquí te dejan pues esta nota, texto informativo, y luego te dice que contestes las siguientes preguntas. La primera sería, ¿quiénes querían la coronación de Iturbide? Y yo te pongo como respuesta que eran apoyadas por los militares querían que se coronara, y también los miembros del clero y criollos acomodados. La siguiente pregunta sería, ¿qué opinaba Iturbide del motín? Y se considera que este motín que pasó allá con Iturbide fue planificado ¿por quién? Por el propio Iturbide. Que es la pregunta que sigue, dice ¿por qué fue convocado en el Congreso el 19 de mayo de 1822? Y fue convocado para aprobar, ¿qué cosa? El nombramiento de Agustín Iturbide como emperador de México. Pasando a la página número 14 de tu libro, te dice, reconstruyan los hechos. En esta parte vas a ir pues acomodando cómo fueron pasando los acontecimientos de los textos informativos anteriores. Así es que aquí te dice que el texto de Agustín de Iturbide relata un panorama general de la época. Señala en qué punto, tú vas a señalar en qué punto de este texto
ubicarías cada uno de los otros 3 textos que te dan información. Es decir, te vas a buscar los 3 textos anteriores, de las páginas anteriores, y vas a ir acomodando cómo fueron surgiendo los acontecimientos. Es decir, qué fue primero, qué le siguió y luego qué pasó después y por último, en qué terminó. Así te dice que pues vas a formar equipos si te lo dice la maestra o bien de forma individual, depende de lo que te diga tu maestra, y vas a utilizar los textos que leyeron en esta práctica y los que trajeron en el salón. Es decir, lo más probable es que la maestra te pida más información sobre los eventos de Iturbide o del tema que la maestra diga para seleccionar un suceso. Es decir, van a traer varios textos y luego la maestra se va a poner a repartir cuál le va a tocar, ya sea en equipo o bien en forma individual. De tal manera que aquí te dan unos ejemplos. Mira, a algunos les va a tocar el tema del motín que organizaron los seguidores de Iturbide para imponerlo como emperador. A otra persona o equipo le tocará el tema los enfrentamientos y la disolución del Congreso allá en la época de Iturbide. A otro equipo o persona le tocará la coronación de Iturbide. A otro equipo o persona le tocará pues las conspiraciones para derrocarlo. A otra le tocará el tema las decisiones que tomó en su gobierno y así sucesivamente la maestra va a ir dando todos los temas. Luego te dice aquí que verifiquen que cada equipo o que cada persona tenga un suceso diferente. Y tal vez te preguntes, bueno, ¿para qué cada quien va a tener un suceso diferente? Resulta que van a discutir en grupo las siguientes preguntas, que vienen siendo estas. Van a ponerse a charlar, a platicar, a comentar estas preguntas para pues preparar, que van a preparar un breve texto de pues que tú vas a explicar sobre los hechos y que sirvan en base para exponerlos de manera oral. Es decir, prácticamente vas a tener que realizar un texto informativo de acuerdo a la información que comenten en el grupo y por eso tienes que contestar estas preguntas. Pero recuerda, cada pregunta la van a contestar de acuerdo al tema que les toque. Es decir, si a alguien le toca el tema sobre la coronación de Iturbide, van a contestar, ¿qué hecho ocurrió? Bueno, pues se dio la coronación pues del emperador de Iturbide. ¿Cuándo? Tienes que decir la fecha. ¿En dónde? Bueno, en México. ¿En dónde? ¿Quiénes participaron? Tienes que decir, pero si a ti te toca el tema de movimiento a favor del imperio de Iturbide, tus respuestas van a cambiar porque al preguntarte qué hecho ocurrió, tú vas a poner como respuesta movimiento a favor del imperio. ¿Cuándo? Vas a poner la fecha, ¿en dónde? Y así sucesivamente vas a contestar las preguntas. Si a ti te toca el tema sobre cuál fue el delito que pues hizo Iturbide, de igual manera vas a ir poniendo las respuestas de acuerdo al tema que te haya tocado o asignado tu maestra. Luego acá abajo te dice que consideren hacer una narración oral de los sucesos como si ustedes hubieran vivido en esa época. Es decir, cuando estén narrando, vas a simular que tú estás viviendo allá por el año de 1822 aproximadamente y tienes que narrarlo de acuerdo a esa época. Listo. Pasando a la página número 15 de tu libro, te dice que armen la historia antes, después, finalmente. Ahora es el momento donde pues vas a armar tu historia, tu texto informativo y debes de tomar en cuenta que a la hora de hacerlo debes de acomodar qué fue lo que pasó antes, qué fue lo que pasó después y finalmente. Así es que vas a tener que escuchar los diferentes relatos y la toma de notas de las exposiciones de los equipos al momento de que estuvieron explicando sobre el tema que les haya tocado. Luego te dice que en grupo comenten con tus compañeros qué episodios pues irían primero, cuál fue después y así sucesivamente. Luego tienes que hacer una lista, mira, te comentan aquí que hagas una lista de los sucesos en orden cronológico de acuerdo a las fechas que fueron dándose en los eventos de Iturbide y encuentren sus causas y sus consecuencias. Y aquí te dan un ejemplo. Por ejemplo, aquí estaban hablando sobre el Congreso de ese momento y especifican las causas. Se rumoraba que el Congreso pretendía disminuir el número de militares. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Pues que los militares organizaron un motín para proclamar a Iturbide como emperador. Otro ejemplo de otro tema
que le haya tocado a un equipo o a alguna persona, mencionan aquí las causas sobre Iturbide redujo y eliminó varios impuestos a quienes lo habían apoyado en su momento, pero que trajo como consecuencia que no contó con el dinero necesario para su gobierno. Y así sucesivamente ustedes van a tener que sacar cuáles son las causas y las consecuencias del tema que les hayan asignado. Luego, aquí te dice que hay algunas palabras que se utilizan frecuentemente para indicar cuándo ocurrieron y tú tienes que estar bien atento para detectarlo, para que detectes cuándo ocurrieron los hechos que tú estás relatando o que te haya tocado en tu texto. Busca en los textos que leíste estas palabras para saber pues cuándo fue, en qué tiempo surgió esos eventos y el orden del acontecimiento. Posteriormente te dice aquí que vas a escribir un episodio. Si te lo dejan de tarea, aquí te dice que, ya sea en equipo o individual, como te lo haya dejado tu maestra, retomen el episodio que narraron, el que te tocó, ante el grupo y escriban. Vas a tener que, al momento de escribir tu episodio histórico o tu relato histórico, tiene que ser claro y tienes que determinar cómo relacionan las causas y las consecuencias que tú previamente sacaste de tu tema, causas y consecuencias, y luego te comentan que debes utilizar a la hora de estar haciendo tu episodio o tu texto informativo, debes utilizar palabras y adverbios causales. ¿Y cuáles palabras son estas? Debes de añadir palabras como en consecuencia. Por ejemplo, si utilizas en consecuencia esta frase, es porque vas a decir, en consecuencia, pasó tal cosa y surgió tal cosa y bla, bla, bla. O si utilizas esta frase, por lo tanto, es otra forma de pues empezar un párrafo y decir, por lo tanto, pasó que se levantaron en armas o el evento que tú vayas a emitir. Y pues aquí te dan otras palabras como debido a o etcétera. Es decir, a estas palabras que te estoy dando los ejemplos se le conocen como nexos o adverbios causales. Pero también te dice que puedes utilizar palabras que se les conoce como temporales. ¿Cuáles vienen siendo palabras que se consideran temporales? Vienen siendo la palabra cuando, la palabra primero, después, la palabra luego, al final y entre otras. Estas son palabras que tú puedes utilizar a la hora de estar haciendo tu episodio para que vayas pues dándole un seguimiento con respecto a lo que pasó primero y relatas qué pasó primero. Primero surgió tal cosa, y luego pasó tal cosa, después tal. De tal manera que tu texto tenga un orden de manera cronológico para dar secuencia a las ideas. Por último, te dice que observen cómo están ordenada la información del texto de Agustín de Iturbide, pues para que cuando tú estés haciendo tu episodio te quede bien padre. Por último, tienes lo que es el producto final, pues donde tienes que tener ordenado tu texto, que se forme un solo relato de todos los relatos que estén ahí formando en el equipo. De los equipos van a formar un relato todo el salón. Debe de tener conclusiones, debe de tener también una breve introducción de todos los textos y también deben de pues revisar el texto varias veces hasta que les quede muy bien. Deben de ponerle ilustraciones, la ortografía debe de estar bien y pues debe de tener una puntuación correcta. Luego de que hayan hecho prácticamente una especie de libro de los textos informativos de los episodios históricos, van a publicarlo en el periódico escolar. Listo. Posteriormente, en la página 17 vas a contestar la autoevaluación, vas a utilizar una paloma para calificarte tú mismo de acuerdo a los enunciados y pues vas a marcar la paloma donde tú consideres. Yo en mi caso, aquí me está preguntando, ¿puedo identificar el orden de los sucesos en un relato histórico? Y puse que pues lo hago a veces, pero puedo mejorar. Empleo dos textos para completar información sobre un mismo tema, pues sí lo hago a veces, pero puedo mejorar. Y uso nexos temporales en la construcción de relatos y pues lo hago a veces, no lo hago muy bien, pero puedo mejorar. Recuerda que tus respuestas pueden ser muy diferentes. Luego, aquí te dice que marques también con una paloma la opción que corresponda con la manera que realizaste tu trabajo. Aporto ideas al trabajo en equipo y sí, siempre aporto ideas y respeto el punto de vista de otros compañeros y es que la verdad es que sí lo hago. Y por último te preguntan, me propongo a mejorar, ¿qué cosa? En mi caso, yo me propongo a mejorar
pues que debo de realizar el orden cronológico en un relato informativo, mejor porque tuve pues algo de dificultad. Recuerda que tu respuesta aquí va a ser diferente, pero te dejo pues este ejemplo para que tengas una idea. Listo, en la página 18 pues empiezas a lo que es la práctica social, pero esa la veremos en el siguiente video. Listo. Bien amigos, esto sería todo en este video. Espero te haya servido la información. Suscríbete al canal y nos vemos bien prontito en el próximo videito. Comparte este video. Bye bye.